Vamos a comenzar con el cántico número 1, Iglesia de Cristo. Les pido que cantemos con la canción que Dios exige, pero también con el entendimiento que demanda la palabra de Dios, siendo consciente de que en la alabanza a Dios también nosotros nos llevamos un mensaje personal. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Amén. Vamos a también cantar el himno 197, himno que habla de la esperanza que Cristo nos prometió, de estar en las moradas junto a nuestro Padre Celestial, allí en la presencia de nuestro Señor. Vamos a cantar entonces el himno 197, en la mansión donde Cristo está. En la mansión donde Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos sí del Salvador, pues no harán ya con él allí los redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay
maestra y los jóvenes a la clase que está programada por nuestro anciano, el hermano David Chapa. Entonces, es el momento también para pasar a sus clases y nosotros nos vamos a preparar para la nuestra. Gracias. Pasen los jóvenes. Adelante los jóvenes. Y los niños también. Niños y jóvenes. Pásame atrás. Ven. Jovencitos varones. Pero la clase de los niños sí, a lo mejor sí va. Anessa, no sé si quiere ir. No creo, no sé. Bueno, está bien. Bueno, hermanos, muy bien, ya nos quedamos los adultos aquí. Vamos a entrar al tema, hermanos. Evangelio de Juan, ¿listos? Evangelio de Juan, hermanos. Como que se ve tardado la clase, ¿no, hermanos? Evangelio de Juan, hubo un paréntesis. ¿Se acuerdan dónde nos quedamos? Evangelio de Juan, ¿qué capítulo nos quedamos? 5, no, en el 6. El 7. Juan capítulo 7, hermano César. Es el que estamos. En Juan capítulo 7, hermanos, es un momento especial para los judíos. Es un momento especial porque Juan narra eventos que sucedieron durante una fiesta. ¿Cuál era la fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Todos estos acontecimientos que narra Juan en el capítulo 7 son eventos que sucedieron en esta gran fiesta llamada los tabernáculos. ¿Ok? Nada más para recordar un poquito en qué consistía esta fiesta, hermanos. ¿En qué consistía la fiesta de los tabernáculos? Como su nombre lo dice, tabernáculos. ¿Y qué es un tabernáculo? ¿Se acuerda, hermana Maripaz? Un tabernáculo es una tienda conocida hoy como una casa de campaña, pero en aquel tiempo eran tiendas hechas de pieles de animales, sostenidas con varas, palos, barrotes, que hacían que la casa se sostuviera. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, duraba 7 días. La fiesta de los tabernáculos. Así que Juan 7 narra los eventos de estos días en la fiesta que se celebraba en Jerusalén. Nada más así. ¿Saben por qué Dios había mandado esta fiesta? Nada más recordando un poquito el contexto. ¿Se acuerda, hermano? Benny. Recordar que los había sacado de la esclavitud. Más exactamente, recordar los 40 años que el pueblo de Israel vivió en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Imagínense, hermano Arismendi, 40 años viviendo en tiendas de campaña. Para nosotros hoy es extraño, para aquellos, en aquellos tiempos, hermanos, más porque pues una barda te protege, hermanos. Pero allí no había bardas. Vivían en casa de campaña y se movían de un lugar a otro. Duraban allí tiempo, hermanos, con sus animales, con sus familias. Hermanos, leo este texto, Éxodo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego, hermanos. ¿Qué representaba, hermanos? Dios estaba con ellos. Dios proveyó para ellos. Dios cuidó de ellos. Dios los sustentó durante 40 años. Entonces Dios mandó esta fiesta. Lo vemos en el libro de Deuteronomio. La fiesta solemne de los tabernáculos la harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Cuando tú ya hayas recogido la cosecha,
Es el momento de hacer la fiesta. Versículo 14. ¿Y qué vas a hacer en esa fiesta? Te vas a alegrar. Te vas a alegrar en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu sierva, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Versículo 15. 7 días las celebrarás, fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. ¿Y cómo debías estar en esta fiesta? Alegre, verdaderamente alegre. Hermana Paz, la fiesta de los tabernáculos para los judíos era esperada, hermanos. Era de alegría, era una fiesta. Usted por ahí le pone la fiesta de los tabernáculos en YouTube. Hasta el día de hoy mucha gente la sigue celebrando. Y usted los ve con música, comiendo, bailando, sanamente, ¿verdad? Dentro de un ambiente sano. Y disfrutando, hermanos. Salen a las calles y ahí hacen sus casas de campañas y se quedan, hermanos. Dejan sus casas, sus cuartos y se van a quedar en esas casitas celebrando la fiesta de los tabernáculos. Jesús está en esa fiesta. Todo el capítulo 7 sucedió en esa fiesta. ¿Cuántos días? 7 días. 7 días, hermanos. Imagínense. 7 días. Hasta aquí vamos bien. Y es que la verdad, hermanos, Dios fue misericordioso, fue bueno, fue complaciente con ellos. ¿Quién te sustenta? 40 años en el desierto. No plantabas, no sembrabas, ni recogías. Porque ¿qué se va a dar en el desierto, hermanos? Los enemigos que pudiesen haber llegado, no llegaron. Vestido, calzado, Dios se los dio. Agua, Dios se los dio. 40 años. Esa fiesta de los tabernáculos recordaba todo eso que Dios había hecho con ellos en el pasado. Ok. En este capítulo 7, hermanos, en esta fiesta, entre el murmullo, entre la plática, entre los pasillos, se murmuraba de Jesús. ¿Qué cosa? ¿Qué decían de Jesús? Es bueno. Otros decían, es un engañador. Más adelante en el versículo 20, hermanos, ¿qué decían de él? Unos que es bueno, otros que engaña, y otros dijeron, demonio tienes. Más adelante, en esa misma fiesta, mucha de la gente se refería a Jesús, hermanos, ya con otro pensamiento. Pues mirad, habla públicamente, decía de Jesús, mira, habla públicamente y no le dice nada. Y luego pregunta, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ya se estaba hablando entre ellos, hermanos, que Jesús es el Cristo. Se está reconociendo, se está aceptando, entre comillas. ¿Será este el Cristo? ¿Ya habrá gobernantes que están reconociendo que Él es el Cristo? Más adelante, hermanos, en el versículo 31, fíjense lo que la gente piensa. Y muchos de la multitud creyeron en Él. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Ya la gente lo empieza a aceptar, lo empieza a reconocer, lo empieza a notar, porque dice, ¿acaso habrá, cuando Cristo venga, hará más señales que el que éste hace? En el versículo 40, hermanos, ¿qué decían de Jesús durante esta fiesta? Ya casi al terminar, 7:40, hermana Violeta dice. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. ¿Se acuerda cómo empezó? Murmuraban calladamente, es que es bueno. No, engaña al pueblo. Demonio tiene. No, a lo mejor es el Cristo.
No, si es el Cristo, porque nadie, ¿acaso hará más señales el Cristo que este que tenemos? O sea, cuando Cristo venga hará más señales que este, reconociendo que todo lo que él hacía era grandioso y era abundante las señales que él hacía. Ahora aquí dicen, ¿sabes qué? Es el profeta. ¿Cuál profeta? El que hablaba el libro de Deuteronomio, hermanos. Capítulo 18, 15 al 18. Había una profecía hecha por Moisés acerca del profeta que habría de venir. Vamos a leerlo, por favor. Deuteronomio 18, 15. Una profecía acerca de Jesús que vendría. ¿Ok? ¿Vamos bien? Déjenme entonces apuntar aquí algo. Adelante que lo tenga. Lea el 15 y luego de ahí se brinca al 18 y el 19. Por favor. 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Era la profecía que decía Dios, le decía a Moisés. ¿Qué más dice el versículo 18? El 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Ajá. Y el 19, ¿qué pasaría si no oían a ese profeta? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esa profecía ellos la sabían, hermanos. ¿Por qué cree que dijeron esto? Gente dijo, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, este verdaderamente es el profeta de que habló allí en el libro de Deuteronomio. Entonces la gente sabía, hermanos, la gente común sabía, los líderes religiosos sabían, los maestros de la ley sabían. Ellos calculaban más o menos las fechas y ellos entendían que eran los días en que habría de venir el Cristo. Así que en este mismo capítulo 7 se da cuenta la evolución de la presencia de Cristo entre ellos, el concepto de ellos, cómo fue creciendo en este capítulo, en la fiesta de los tabernáculos. Es decir, esta fiesta de tabernáculos que celebró Jesús casi 7 meses antes de morir, porque esa es la última fiesta que él va a celebrar. El concepto de Jesús, hermanos, va cambiando entre ellos, es más claro en ellos. Ahora, nada más para aclarar, dice, este es el profeta, pero también había dicho, este es el Cristo. Sí dice así, ¿no? El versículo anterior. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, el Cristo. En el versículo 26, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Alguien sabe qué significa Cristo? Este es el Cristo. Nosotros le llamamos Cristo Jesús. Su nombre era Jesús. Pero decían, viene el Cristo. Nada más para aclarar. El Cristo. ¿Qué era el Cristo? ¿O por qué mencionan esa palabra, esa frase, ese nombre? ¿Alguna idea, hermana? ¿Sí? El Hijo de Dios, hermano. Es un título. Es un Pero título. creo que es lo que lo voy a decir, porque hay que recordar que Pedro, cuando da su discurso, dice, a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Interesante lo que dice el hermano Ehrlich en Hechos capítulo 2, cuando está dando su mensaje, su predicación. A este, a quien ustedes crucificaron, fue Jesús. Pero ¿sabe qué ha hecho Dios con él? Lo ha hecho Señor, amo, y lo ha hecho Cristo. Hermano René. No es el ungido, ¿verdad? O sea, Ciertamente. significa Cristo. Cuando usted va al lenguaje griego, que en el cual se escribió el Nuevo Testamento, se escribió en griego, la palabra es Cristo o Cristo. Y hay una palabra en hebreo para referirse a lo mismo, a Cristo, y en muchas ocasiones también se traduce así.
¿Ha oído eso de el Mesías? Ok, Mesías. Bueno, en griego se dice Cristo y en hebreo se dice Mesías. ¿Cómo se traducen estas dos palabras a nuestro idioma? El ungido. El ungido. El que Dios ha escogido, ha mandado para salvar al mundo. Y que ellos ya lo estaban esperando. Ya viene el Cristo. Es el tiempo, es el momento que viene el ungido de Dios a salvar al mundo. Todas las profecías que hablan los salmos, que habló Moisés, que habló David, que hablaron los profetas Isaías, Jeremías, están por cumplirse. Viene el Cristo, el Salvador, el Redentor, el que va a enviar Dios. Por eso ellos decían, ¿acaso Él es el Cristo que esperamos? Verdaderamente, este es el profeta de que habló Moisés. Entonces, ellos ya sabían, hermano, tenían un antecedente. Y entonces cuando Jesús hace milagros, predica su doctrina, hermanos, para ellos debía encajar como anillo al dedo. Para algunos fue, para otros no. Para otros fue piedra de tropiezo. Para otros fue un alivio, un descanso. Y eso es lo que vemos en el capítulo 7. Hasta ahí vamos bien, ok. Vamos a seguir. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Acaso porque conocían que Jesús venía de Galilea? ¿Se acuerdan del mapa que les he presentado? Se divide en 3 regiones. Bueno, hay 4 regiones. Decápolis y la parte norteña que es Galilea, la parte central que es Samaria y la parte del sur que es Judea. Decían, ¿acaso va a venir el Cristo viene de Galilea? Hermanos, políticamente, geográficamente y socialmente de Galilea no había muchos. Es como que estaba alejado de la capital, que era Jerusalén, y no se creía que de allá pudiese venir el enviado de Dios. Pregunta, ¿Jesús era de Galilea o era de Judea? ¿Se acuerdan? ¿Tienen alguna noción de ello? No, le conocían como Galileo porque se crió en Nazaret de Galilea, allá se crió. ¿Pero dónde nació? En Belén. ¿Y dónde está Belén? Pero también, perdona hermano, también la descendencia venía por una línea de Judá. De Judá, exactamente. Ya lo veremos más adelante. Hermano René. Bueno, él nació en Judea, pero se le llamó Jesús de Galilea. O Jesús de Nazaret. Sí, porque pues, se crió ahí y sobre todo que era difícil para los judíos reconocer que saliera algo de Galilea porque le llamaban Galilea de los gentiles. Entonces era raro que saliera alguien. Este viene de Galilea, no creo, porque Galilea por mucho gentil. No, tiene que venir acá de Judá. Y sí venía de Judá. Nada más que pues ellos no lo conocían. Además de la situación que pasó, justo la persecución que sufrieron los de su tiempo, también que tuvieron que salir de ahí y no podían reconocer. Ciertamente. Es el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Correcto. Pero fíjense lo que decían ahí. Este es el Cristo. Este es el ungido de Dios. Este es el que mandó Dios, el que estamos esperando. Ellos lo sabían, la gente, la multitud lo sabía. Los líderes, cuanto más debían ellos aceptarlo, pero no lo aceptaban. Ok. Hermanos, aquí podemos ver algo. Unos creían, otros no creían. ¿Qué provocó Cristo, hermanos, en todo ese tiempo? Dice el versículo 43 y 44. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echaba mano. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hermanos, cuando Cristo vino a este mundo a predicar la verdad,
hablar la doctrina de su padre, a decir tal cual las cosas, provocó división. Incluso, hermanos, podemos decir sin temor a equivocarnos que hasta el día de hoy Jesús sigue causando división entre la misma familia, entre la misma gente de nuestro alrededor. Hay quienes creen y hay quien no cree, y hay quien se opone abiertamente a la verdad de Cristo, se opone a la palabra de Dios, y hay quien la acepta. ¿Cuál era la razón, hermanos, por la cual muchos no querían aceptar a Cristo? Lean el 7:7 del mismo Juan. 7:7, hermana Alicia, ¿lo tiene ahí? Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué hacía Jesús, hermanos? Les decía la verdad. Les testificaba que las obras de ellos eran malas. Así que si hoy día, hermanos, la gente le deja de hablar, la gente le dice demonio tiene, la gente le dice tú engañas, no se preocupe. ¿Te hablaron de Jesús? Usted predique la palabra de Dios. Yo debo de predicar la palabra de Dios. Y habrá quien le guste, habrá quien no le guste. Habrá quien gente se oponga y se formen grupos. Pregúntese en qué grupo está o en el cual debemos estar. Y de hecho dice la Escritura que querían prenderle, hermanos. Querían tomarlo, llevarlo preso para darle muerte. Pero era tanto, hermanos, el poder de su presencia y el poder de sus palabras, que nadie se atrevía a llevarlo preso. Hermano. No, había muchas formas o muchas maneras de pensar de los judíos, porque eran conocedores de la palabra, malos religiosos como hasta la fecha de hoy. Jesús no creían en Jesús algunos porque había promesas de Dios sobre el rey David, que su descendencia iba a venir precisamente decía, un reino que jamás se iba a dividir. Entonces ellos decían, sí, pero la descendencia viene de José, pero José no es su papá, decían su padrastro. Entonces decían, no puede ser Cristo. Ni aún los hermanos creían, por lo mismo. Había muchos puntos por los cuales ellos no creían. En este periodo de la fiesta de los tabernáculos, que duró 7 días, enseñó varias cosas. No se dice todo lo que enseñó, pero déjenme resaltar puntos que tocó y habló el Señor Jesús en ese momento. ¿Sí? ¿Dónde enseñaba Jesús en el tabernáculo? ¿En la fiesta de los tabernáculos? En el templo. Aprovechó la oportunidad para hablar en el templo. ¿Qué enseñaba, hermano? ¿Qué enseñaba? Mi doctrina no es mía, según 7:16 al 18. Alguien que lo lea. Fíjese, eso es lo que enseñó en la fiesta de los tabernáculos en ese tiempo. Mi doctrina no es mía. Ya lo leí, ya lo estudiamos, pero nada más quiero repasarlo. 7:16 al 18. Alguien que lo lea. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ok. Y el que sigue, ¿no? Que habla por su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Para empezar, su enseñanza en el templo era la enseñanza del Padre. Lo que yo vengo a decirles no es mi enseñanza, es la del Padre. Yo busco glorificar al Padre a través de esta enseñanza. Otra parte que enseñó en la fiesta de los tabernáculos, esta frase que la estudiamos: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. ¿Por qué les dijo Jesús esto en el templo en la fiesta de los tabernáculos? Vamos a leerlo, 21 al 23. ¿Alguien más? Jesús respondió y les dijo, una obra hice,
todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidáis, ¿verdad? 21 al 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, pues hay conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. En esta enseñanza que dio en el templo, hermanos, Justo es eso. les hizo ver cómo debían juzgar, cómo debían ellos tomar la ley y aplicarla correctamente. Y les acaba de leer aquí, hermano Elisa, cuando Jesús les hace ver, ustedes violan o no violan el sábado. ¿Por qué se los dice? Porque ustedes, cuando nace el niño, a los 8 días tienen que circuncidarlo, y cuando cae en sábado ustedes lo circuncidan. Es un trabajo, era trabajo que tenían que hacer. Y yo, porque sané a alguien, ¿me juzgan? Piensen bien las cosas, juzguen. De hecho, el pasaje, cuando estudiamos esta parte, les enseñaba que Jesús les dijo, cuando cae su burrito al hoyo, a un pozo, día sábado, ¿no van y lo sacan? Entonces Jesús, a través de su enseñanza en el templo, les hace ver, apliquen bien la ley, entiendan el propósito de la ley, juzguen correctamente, no según las apariencias. Y esa enseñanza, hermanos, hasta el día de hoy sigue siendo vigente. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos de la aplicación correcta de la palabra de Dios y no caer en conductas, costumbres o enseñanzas humanas, sino aplicar correctamente la palabra de Dios. Y más porque a Jesús lo acusaban, y de hecho ese fue su gran enojo que tuvieron, que Jesús sanaba el día de sábado. En varias ocasiones a Jesús lo acusaron de violar el sábado por hacer bien a la gente. Un mal concepto que tenían acerca del día de sábado. Y Jesús se lo aclara. No juzguen según las apariencias, juzguen con un justo juicio. Y eso, hermanos, nosotros podemos desarrollarlo a través del estudio de la palabra. Dice un salmo, la suma de tu palabra es la verdad. No nos quedemos con un pasaje, leamos todo lo que dice concerniente al tema para llegar a conclusiones sólidas, claras, según la doctrina de Cristo. Otra enseñanza, hermanos, o otra aclaración que hizo allí en la enseñanza, en el mismo templo, fue cuando la gente estaba murmurando de él. Vamos a leerlo, 7, 28 al 29. Me conocen, pero no conocen a mi Padre. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de mi confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Otra de las cosas que enseñó en el templo fue, ustedes dicen que me conocen, pero ustedes no conocen a mi Padre, debieran conocerlo. Hermanos, cuando Jesús le está diciendo esto era porque se estaba dirigiendo a gente que conocía la ley, que conocía de los profetas, que conocía de la palabra. Pero Jesús les dice, ustedes no lo conocen, porque si lo conocieran, ustedes me hubieran recibido, me hubieran aceptado. Y dicen que me conocen, pero realmente no conocen a mi Padre. Es un reclamo duro. Ahora, fíjense cómo dice ahí, hermanos. En el versículo que leyó la hermana, el 28, hay algo interesante, hermano. ¿Dónde estaba enseñando? Y luego, ¿qué dice la Escritura? Alzó la voz. Lea el versículo, ese dice que alzó la voz. Versículo 26, ¿qué reconocía la gente? Que hablaba ¿qué? Públicamente. Hermanos, a Jesús no lo podemos acusar de que hablaba en secreto, de que hablaba detrás de, sino hablaba públicamente, y cuando era necesario alzaba la voz.
Pero ¿por qué dice el versículo 10 lo que dice? El 7:10. ¿Qué dice el 7:10? Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ok, ¿en secreto o público? Secreto. Y entonces no que lo hacía en público, ¿por qué en secreto? Más, hay una enseñanza aquí interesante, hermano. Dice la Biblia que él subió en secreto, hermanos, por lo que dice el versículo 1. ¿Qué dice el 7:1? Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban Matarle. Y vean lo que dice el versículo 6, hermano, ya que está ahí. Dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presente. La fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. En el capítulo del 1 al 5 le dicen sus hermanos, sube a la fiesta, sube a Jerusalén, porque si te quieres dar a conocer, nadie hace las cosas en secreto. Porque dice el versículo 5 que sus hermanos no creían en él. Así que podemos ver que al inicio de la fiesta no subió inmediatamente, o al menos no subió con sus hermanos. Subió, pero subió secretamente, según el versículo ¿qué? 10. El versículo 10 dice que subió secretamente. Vamos a ponerle aquí. Secretamente. ¿Cuándo es cuando él se hace manifiesto y se hace público lo que él hace? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Versículo 14. ¿Qué dice el 14? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Muy bien. Ya en el versículo 14 podemos ver que está enseñando en el templo. ¿Qué más público que enseñar en el templo, hermano? Ahora, el versículo que leyó la hermana, ya en el templo, que en el versículo 28, podemos ver que incluso alzó la voz. Ya no está secretamente, sino ahora está hablando públicamente, pero a la mitad de la fiesta. Durante este tiempo se mantuvo el secreto en la fiesta. Después se hace público. Y en el último día, hermanos, de la fiesta, dice el versículo 37. Yo creo que me parece interesante la palabra subió. Sí. ¿Será que cuando dice subió es que fue a Jerusalén, pero no fue con su familia? Porque si te quieren matar es muy fácil que te distingan cuando vas en grupos pequeños y nada más vas con tu familia, te ubican. Entonces si lo querían matar, él subió después, ya no con su familia, no donde ahí están los hijos de María. Entonces subió en secreto, subió a la ciudad en secreto, pero ya cuando se presentó en público, porque era muy difícil que lo agarraran en público para apedrearlo, porque lo que querían era matarlo. O sea, a lo mejor ya en público predicaba sabiendo que cuando está en público eso lo protegía, ¿cierto? ¿No? Puede ser, pero me llama la atención, y Jesús no podemos acusarlo de que todo lo hacía secretamente. Hay una razón por la cual él subió secretamente. Su tiempo no había llegado. El hecho de que lo fuera así era porque había un plan, porque lo vemos posteriormente, hermanos, hablando públicamente y alzando la voz. Cuando la gente, hermanos, escuchó su palabra, escuchó su enseñanza en el templo, ¿qué sucedió? Hermana Erika, 31. Ahí está en la pantalla si quiere leer. Muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Fíjese que la gente creyó, hermanos. Muchos de la multitud creyeron en Jesús.
aceptaron que Él era. Y por esa razón, hermanos, porque mucha gente creyó en Él, los líderes religiosos, los fariseos, ¿qué hicieron, hermano René? ¿Alcanza a leer? Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Como ya vieron que la gente empezaba a creer en Él, la gente empezaba a creer, después de oír sus palabras, mandaron alguaciles para prenderlo. Alguaciles que después dice la Escritura, ya más adelante, versículo 45, hermana Cedillo, ¿le alcanza a leer? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Mandaron a los alguaciles, sí. Y cuando regresaron, ¿lo trajeron con él, consigo? No. ¿Por qué no lo han traído si les dijimos que los trajeran? Lo trajeran. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 46. Hermana Paz, ¿qué hace leer? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? No pudieron los alguaciles llevarlo. ¿Se resistió Jesús? ¿Se peleó Jesús con los alguaciles? Siendo personas fuertes, capaces para llevar a cualquier reo a la cárcel o apresarlo. ¿Acaso Jesús se puso a los golpes? No, hermanos. Simplemente con la pura palabra. No pudimos llevarlo porque ningún hombre ha hablado como este. Hermano, las palabras pueden ser tan poderosas. La misma enseñanza es tan poderosa, salida de la boca del Señor Jesús, que alguaciles capacitados para hacer su trabajo quedaron inmovilizados por la simple palabra de Jesús. Tanto así que se enojaron los fariseos. ¿Qué dijeron? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso nos han visto que nosotros hemos creído? ¿Cómo veían los fariseos a la gente, hermanos, que creían en Jesús? ¿Cómo los veían? ¿Cómo veían los líderes a la gente que creía en Jesús? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Wow. Ellos conocían la ley, hermanos. El pueblo sabía la ley. Y eso los hace doblemente culpables. Porque sabiendo, no lo hacían. Pero fíjense cómo le llaman. Maldita es esta gente que no conoce la ley. Gente que se deja llevar por lo que oye. Estaban enojados. Estaban molestos. Bien, hermanos, hasta aquí alguna pregunta. Todo eso está sucediendo en la fiesta de los tabernáculos. Quiero terminar con el último día, lo que sucedió en el último día. ¿Cuál fue la última enseñanza de Jesús en la fiesta de los tabernáculos? Aquí está. Esta fue la última enseñanza que Jesús dio, o al menos la que se registra allí. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Y otra vez aquí está esa frase, alzó la voz. Se puso de pie. ¿Qué fue lo que dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta palabra no es nueva, ya la venía diciendo capítulos atrás. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabras verdaderas, palabras poderosas, palabras con promesa, palabras que alientan, hermanos. Dice la Escritura que después de que oyeron la gente estas palabras, mucha gente creyó en él, diciendo, este es el Cristo, este es el profeta que había de venir, hermanos. La palabra que Cristo pronunció. Ahora, hay unos escritos por ahí, hermanos, de la historia judía, costumbres que se hacían en la fiesta en aquel tiempo, que pueden coincidir con lo que Jesús dice. En los 7 días de celebrarse la fiesta de los tabernáculos, hermanos, el sumo sacerdote tomaba agua, no en cierta jarra o algo así, del estanque del Siloé, y lo llevaba, hermanos. Caminaba en las calles, sabiendo que en las calles estaban los tabernáculos. Una peregrinación iba detrás del sumo sacerdote,
y vertía el agua, hermanos, al pie del altar en el templo. Todos los días por la tarde el sumo sacerdote hacía esto, como para ofrecerse ese sacrificio a Dios. Parece ser que Jesús toma la imagen o la práctica para decir: yo soy esa agua viva, o yo soy el agua viva. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, para ellos podía quedarles más claro, por lo que cada día veían lo que hacía el sumo sacerdote, traer agua y depositarla al pie del altar en Jerusalén. ¿A qué se refería Cristo cuando dice: de su interior correrían ríos de agua? El versículo 39 lo dice. Hermana Lucy, ¿lo puede leer? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo: de su interior correrán ríos de agua viva? El que cree en mí. Ahí está la respuesta. Lo decía acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Pues aún el Espíritu no había venido. ¿Cuándo es que llegó el Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo llegó el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2. Después de que Jesús ya había muerto, sepultado, resucitado, Jesús se había ido al cielo. 10 días después, el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles, y de allí el Espíritu Santo está al alcance de todos. ¿Cuál era la condición? Hechos 2:38. ¿Cuál era la condición para recibir el don del Espíritu Santo? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que nuestro hermano Ángel hizo el domingo: se arrepintió, habiendo creído, habiendo confesado, se bautizó. ¿Acaso vimos al Espíritu Santo en él que cuando entró? No. Pero dice la Escritura que es cuando uno recibe el don del Espíritu Santo. De hecho, abra la Biblia, ya para ir terminando. Hechos capítulo 3, versículo 19. Pedro está dando otro discurso a otra multitud. Lo hizo en Hechos 2 y lo vuelve a hacer en Hechos capítulo 3. Y fíjese cómo les dice: no les dice arrepentíos. ¿Cómo les dice en el 19? Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. La persona se arrepiente y se convierte al Señor. Tiene que arrepentirse habiendo creído, y se convierte en nueva criatura, en un nuevo hombre, cuando nace del agua, lo que dijo en Hechos 2:38. Cuando tú te conviertes, ¿qué viene de la presencia del Señor? Tiempos de refrigerio. ¿Qué había dicho el Señor Jesús acerca de que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva? Se refería en el momento en que ellos recibían el don del Espíritu Santo. Pedro lo dice: tiempos de refrigerio, tiempos de bonanza y satisfacción y gozo espiritual, cuando viene el Espíritu Santo en uno. Pero no viene para quedarse un ratito y luego irse, no, viene para quedarse en nosotros y ya no irse. En 1 Corintios 6 dice que la iglesia es el templo del Espíritu Santo, y ahí está en nosotros. Así que, hermanos, la gran bendición de creer en Cristo está reflejada aquí, en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando dice allí que habríamos de recibir el Espíritu Santo, se cumplió esa palabra y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, cuando la persona oye, cree, se arrepiente, confiesa a Jesucristo como su Salvador, es bautizado, y ahora su condición es en Cristo. Ahora lo que le queda es mantenerse fiel viviendo al Señor.
pero ya Jesús lo está diciendo anticipadamente para lo que vendría después. Así acaba, hermanos, la presencia o los eventos de esta gran fiesta en Jerusalén. Hermanos, momentos de incredulidad, momentos tensos porque procuran matar a Jesús, momentos en los cuales Jesús tiene que hacerlo secretamente, pero después se manifiesta. Hay gente que tiene conceptos de Él, pero que van pasando los días de la fiesta y va cambiando su pensamiento, su idea acerca de Jesús. Al final del capítulo dice la Escritura que muchos terminan creyendo en Él como el Cristo. Esto sucede en Hechos capítulo 7, hermanos. Espero de eso podamos encontrar enseñanza, guía, luz, más acerca de Cristo Jesús y de lo que nosotros debemos corresponder o hacer para con Jesús, ¿sí? Aquí la pregunta sería, dentro de esta multitud, ¿dónde figuraríamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Somos de los que abiertamente y públicamente declaramos nuestra fe en Él? ¿O por temor a los demás callamos? ¿Declaramos nuestra fe públicamente o callamos? Dios quiere, hermanos, que nuestra fe se manifieste y como Jesús, alzando la voz y poniéndose en pie, les predicaba y les enseñaba. Dios nos ayude, hermanos, para ser como nuestro Maestro, nuestro Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a entonar este hermoso himno. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? Y es una pregunta. Cada uno de nosotros nos la respondemos para quien vivemos. ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? ¿Estás tú bien con Dios? ¿Hay en tu alma paz, gozo y luz? ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Amén. Vamos a inclinar, mis hermanos, nuestro rostro y vamos a despedirnos en una oración. Siempre, mis hermanos, con reverencia a nuestro Dios. Soberano y todopoderoso, bendito Padre, gracias inmensas, mi Dios, porque es usted la fuente de vida, la fuente de salud. Gracias, Padre, por su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por nuestro Señor. En esta tarde, agradecidos estamos por su palabra que se sigue predicando. Agradecidos, Padre, porque es por medio de ella que entendemos grandes verdades espirituales. Y, Padre, es por medio de ella que nuestra vida espiritual tiene propósito. Cada día más, mi Dios, conocer a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y soberano. Padre amado, le pedimos por la iglesia, aquí en Álamo, especialmente, Padre, pero también donde quiera que se congregue, para que usted, Padre, ponga los medios y que se siga predicando el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Bendiga, Padre, cada una de las actividades que se tiene aquí en este lugar. Padre, por nuestras hermanas que este próximo sábado serán edificadas por medio de su palabra. Bendiga, Padre, a nuestra hermana Irene, que será la expositora. También le queremos pedir, mi Dios, por la actividad que se estará llevando este domingo. Padre, para que vengan personas, para que vengan almas, Padre, que sepan que aquí se predica la verdad,
que se predica el Evangelio de su Hijo Jesucristo. También le queremos pedir para que los preparativos de esta gran fiesta espiritual para nuestros jóvenes, esta reunión de jóvenes, para que sea de edificación para cada uno de ellos, pero también, Padre, en la cual haya gozo entre ellos. Ayúdenos, Padre, para ayudar a nuestros hijos, para apoyarlos. Denos sabiduría, mi Dios, para poderlos guiar en la luz de su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Padre, por nuestro hermano que estará predicando a los jóvenes, Padre, para que usted le ilumine, para que usted le dé sabiduría y que el estudio que él traiga sea edificante. Le pedimos, Padre, por nuestros ancianos. Le pedimos por nuestros ancianos aquí en Álamo, por nuestro hermano Chapa, por nuestro hermano Humberto Hernández. Padre, para que ellos puedan guiarnos, para que ellos puedan dirigirnos. Y ayúdenos, Padre, para ser entendidos, Padre, para tener entendimiento de su palabra, para que ellos puedan, Padre, guiarnos correctamente. Amoroso Padre, le pedimos por las peticiones que nuestros hermanos han hecho a lo largo de la semana, por aquellas peticiones que se acaban de mencionar ahorita, pero sobre todo, Padre, gracias porque usted se hace presente en aquellas que nos contestan. Bendito Padre, siempre pidiéndole que al salir de este lugar en el cual nos hemos gozado con la comunión entre nuestros hermanos, pero sobre todo en la comunión con usted, con su Hijo Jesucristo, Padre, que al salir de aquí vayamos alegres, gozosos en nuestros hogares y que nos permita llegar con bien a nuestros lugares. Siempre pidiéndole, Padre, perdone, Padre, nuestras ofensas, nuestras iniquidades. Ayúdenos, Padre, a reconocer y a cambiar, Padre, aquello que tengamos que cambiar. Le pedimos perdón, Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.